Adéntrate en una historia de profecía, liderazgo y destino divino mientras exploramos la vida de Samuel, el profeta que ungió a David como rey de Israel. En esta narrativa bíblica presenciamos cómo la mano de Dios guió los pasos de Samuel desde su llamado como niño hasta su papel crucial en el establecimiento del linaje real. Prepárate para ser inspirado por la fidelidad y la obediencia de Samuel y por el designio divino que moldeó el curso de la historia de Israel. En los albores de Israel, cuando los jueces aún gobernaban las tribus dispersas, nació un niño destinado a ser profeta. Su nombre era Samuel, y su historia comienza con una oración ferviente. Ana, su madre, imploraba al Señor por un hijo, prometiendo consagrarlo al servicio divino. Dios escuchó su súplica y Samuel fue la respuesta a sus plegarias. Desde su más tierna infancia, Samuel fue criado en el templo bajo la tutela del sumo sacerdote Eli. En este sagrado recinto aprendió sobre las leyes y mandatos de Dios, y su corazón se llenó de sabiduría y temor reverente. Era una época de oscuridad espiritual para Israel, pero la luz de Samuel comenzaba a brillar. Una noche, mientras el silencio envolvía el templo, Samuel escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. 3 veces se levantó y corrió hacia Eli, pensando que era él quien lo llamaba. Pero no era así. Era el Señor, que había elegido a Samuel para ser su mensajero. «Habla, Señor, porque tu siervo escucha», respondió Samuel al 4.º llamado, y así comenzó su camino como profeta de Dios. Samuel creció y se hizo fuerte en palabra y obra. Guió a Israel con justicia y sabiduría, y cuando la amenaza de los filisteos se cernía sobre la tierra, fue Samuel quien intercedió ante Dios por su pueblo. Con un sacrificio y una oración, trajo la victoria a Israel, y la paz reinó por un tiempo. Pero la verdadera prueba de Samuel llegó con la demanda del pueblo de un rey que los gobernara, como las otras naciones. Aunque esto entristeció a Samuel, pues sabía que el Señor era su verdadero rey, obedeció la voluntad divina. Ungió primero a Saúl, un hombre que parecía tener todas las cualidades de un líder, pero cuyo corazón finalmente falló. Entonces, siguiendo la instrucción de Dios, Samuel se dirigió a Belén, a la casa de Isaí. Allí, entre los hijos del hombre, buscó al próximo ungido. Pasaron 7 de sus hijos ante Samuel, pero ninguno era el elegido. ¿Son estos todos tus hijos?, preguntó Samuel. Isaí mencionó al menor, David, que estaba cuidando las ovejas. Cuando David fue traído, el Señor dijo a Samuel: «Levántate y úngelo, porque este es». Y así, con un cuerno de aceite, Samuel ungió a David en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. La historia de Samuel es una de fe, obediencia y la búsqueda del corazón de Dios. A través de su vida, aprendemos que no es la apariencia exterior lo que cuenta, sino el corazón dispuesto a seguir la voluntad divina. Samuel, el niño de oración, se convirtió en el profeta que ungió a 2 reyes y guió a su pueblo a través de tiempos de cambio. Su legado perdura como un faro de esperanza y fe en la providencia de Dios. Samuel, ya ungido como profeta, se enfrentó a desafíos que pusieron a prueba su fe y su liderazgo. La historia de su vida se entrelaza con la de los primeros reyes de Israel, y su influencia se extendió más allá de su tiempo. Después de ungir a David, Samuel continuó su ministerio, pero su relación con Saúl se tornó tensa. Saúl, quien había comenzado su reinado con humildad, se dejó llevar por la envidia y el miedo, especialmente después de que David derrotara al gigante Goliat y ganara el favor del pueblo. Samuel, como mensajero de Dios, tuvo que reprender a Saúl por su desobediencia y anunciarle que Dios había elegido a otro para ser rey. La vida de Samuel también nos muestra la importancia de escuchar la voz de Dios. En una época donde las visiones y palabras divinas eran escasas,
Samuel se destacó por su capacidad de oír y transmitir los mensajes de Dios. Fue un puente entre la era de los jueces y la monarquía, un tiempo de transición para Israel. Samuel no solo fue un profeta, sino también un juez y un líder militar. En momentos críticos, guió al pueblo en batallas contra sus enemigos y administró justicia con equidad. Su liderazgo ayudó a unificar las tribus de Israel y a establecer un gobierno más centralizado bajo el reinado de Saúl y luego de David. La historia de Samuel culmina con su muerte y el lamento de todo Israel por él. Fue enterrado en Rama, su ciudad natal, y su legado continuó a través de las acciones de David, el rey que él había ungido. La vida de Samuel es un testimonio de la fidelidad a Dios y del poder de la oración. Su historia sigue inspirando a generaciones a buscar la voluntad de Dios y a vivir una vida de servicio y obediencia. La narrativa de Samuel se entrelaza con la historia de Israel, un pueblo en busca de identidad y liderazgo. Samuel, como profeta, jugó un papel crucial en la transición de las tribus a una nación unificada bajo un rey. Su vida refleja la tensión entre la voluntad divina y los deseos humanos, entre la obediencia y la ambición. Samuel fue testigo de la caída de Saúl, el primer rey de Israel, un hombre que comenzó su reinado con promesa, pero que se desvió del camino que Dios había trazado para él. La desobediencia de Saúl y su incapacidad para arrepentirse llevaron a Samuel a buscar a un nuevo líder para Israel, uno que tuviera un corazón conforme al de Dios. La unción de David como rey no fue solo un acto simbólico, sino un momento definitorio en la historia bíblica. David, el joven pastor, no era la elección obvia para ser rey, pero Dios ve más allá de las apariencias externas y mira el corazón. Samuel, obedeciendo la voz de Dios, ungió a David, marcando el comienzo de un reinado que cambiaría el curso de la historia de Israel. La historia de Samuel también nos enseña sobre la importancia de la guía divina. En cada paso, Samuel buscó la dirección de Dios, ya fuera en la elección de un rey o en la batalla contra los enemigos de Israel. Su vida es un ejemplo de cómo la fe y la obediencia pueden llevar a un pueblo a la victoria y la prosperidad. Samuel no solo fue un profeta y un juez, fue un mentor para David, preparándolo para ser un rey según el corazón de Dios. A través de sus enseñanzas y ejemplo, Samuel dejó una huella imborrable en la vida de David y, por extensión, en la historia de Israel. La historia de Samuel concluye, pero su impacto perdura. A través de sus acciones y palabras, Samuel estableció un estándar de liderazgo y fe que resonaría a través de las generaciones. Su legado sigue vivo en las Escrituras y en las lecciones que su vida imparte a todos aquellos que buscan entender la voluntad de Dios y vivir de acuerdo a ella. La saga de Samuel y David es una que se entreteje con los hilos del destino y la providencia divina. Samuel, el profeta que escuchó la voz de Dios desde niño, se convirtió en el instrumento a través del cual se estableció la monarquía en Israel. Su unción de David marcó el comienzo de una nueva era, una que traería consuelo y desafíos por igual. David, ungido por Samuel, no ascendió al trono de inmediato. En cambio, entró al servicio de Saúl, tocando el arpa para calmar el espíritu atormentado del rey. La relación entre David y Saúl pasó de la confianza inicial a la envidia y la hostilidad, ya que Saúl se dio cuenta de que David estaba destinado a reemplazarlo. Samuel, mientras tanto, observaba desde lejos, sabiendo que su papel en la historia de David aún no había terminado. La vida de Samuel nos enseña sobre la soberanía de Dios y su capacidad para usar a las personas según su propósito. Aunque Samuel no vivió para ver el reinado completo de David, su influencia fue fundamental en la formación del carácter y la fe de David. Samuel fue un mentor,
un guía espiritual y un ejemplo de integridad y obediencia a Dios. La narrativa de Samuel también destaca la importancia de la humildad y la disposición a seguir la voluntad de Dios, incluso cuando no se comprende completamente. Samuel no solo ungió a David, sino que también lo preparó para liderar con justicia y sabiduría. La relación entre el profeta y el futuro rey es un testimonio de la mentoría y el discipulado en la fe. David, aunque ungido, enfrentó años de adversidad antes de convertirse en rey. Perseguido por Saúl, vivió como fugitivo, demostrando su lealtad y su fe en Dios a pesar de las circunstancias. Samuel, aunque ya no estaba físicamente presente, había dejado una impresión duradera en David, quien se esforzó por vivir según los principios que Samuel le había enseñado. La historia de Samuel nos recuerda que la verdadera grandeza no proviene del poder o la posición, sino de la fidelidad a Dios y la disposición a seguir su voluntad. Samuel, en su humildad y obediencia, fue elevado para guiar a Israel en un momento crítico de su historia. Su legado se refleja en las páginas de la Biblia, donde su historia sigue inspirando a creyentes de todas las generaciones. La unción de David por Samuel simboliza la elección divina, destacando que es Dios quien levanta y derriba reyes. A través de la vida de Samuel, aprendemos que la obediencia a Dios trae consigo bendiciones y que, incluso en medio de la incertidumbre, la fe puede sostenernos. Samuel, el niño que fue entregado al templo, creció para ser un faro de esperanza y guía para Israel. Su vida es un testimonio de la fidelidad y la capacidad de Dios para usar a las personas para sus propósitos divinos. David, por su parte, pasó de ser un humilde pastor a un rey guerrero y poeta. Su vida estuvo marcada por altibajos, victorias y derrotas, pecados y arrepentimiento. A través de la influencia de Samuel, David aprendió a buscar la voluntad de Dios y a liderar con un corazón puro. La unción de David en presencia de sus hermanos no solo significó su selección como futuro rey, sino también el comienzo de una vida dedicada al servicio de Dios y su pueblo. A pesar de los desafíos, incluida la persecución por parte de Saúl, David mantuvo su integridad y su fe en las promesas de Dios. Samuel, aunque ya no estaba presente en los últimos años de David, dejó un legado de obediencia y devoción que resonaría a través de los siglos. La relación entre el profeta y el rey es un ejemplo poderoso de mentoría y liderazgo espiritual. Samuel, el niño que fue entregado al templo, creció para ser un faro de esperanza y guía para Israel. Su vida es un testimonio de la fidelidad y la capacidad de Dios para usar a las personas para sus propósitos divinos. David, por su parte, pasó de ser un humilde pastor a un rey guerrero y poeta. Su vida estuvo marcada por altibajos, victorias y derrotas, pecados y arrepentimiento. A través de la influencia de Samuel, David aprendió a buscar la voluntad de Dios y a liderar con un corazón puro. La unción de David en presencia de sus hermanos no solo significó su selección como futuro rey, sino también el comienzo de una vida dedicada al servicio de Dios y su pueblo. A pesar de los desafíos, incluida la persecución por parte de Saúl, David mantuvo su integridad y su fe en las promesas de Dios. Samuel, aunque ya no estaba presente en los últimos años de David, dejó un legado de obediencia y devoción que resonaría a través de los siglos. La relación entre el profeta y el rey es un ejemplo poderoso de mentoría y liderazgo espiritual. La historia de Samuel y David nos enseña sobre la soberanía de Dios y su plan perfecto para cada vida. Nos recuerda que, a pesar de nuestras imperfecciones, Dios puede usarnos para lograr grandes cosas si estamos dispuestos a escuchar su voz y seguir su guía. La narrativa de Samuel y David no termina con la muerte del profeta ni con la coronación del rey.
Sus vidas continúan hablando a través de las generaciones, recordándonos la importancia de la fe, la obediencia y la humildad ante Dios. Samuel, el profeta que escuchó y respondió al llamado divino desde su juventud. Y David, el rey, cuyo corazón reflejaba el amor y la justicia de Dios. Ambos representan ideales eternos que aún resuenan en el corazón de los creyentes. La unción de David por Samuel fue un acto profético que señaló un cambio en la historia de Israel. Este evento no solo estableció a David como el futuro líder de Israel, sino que también simbolizó la transición de la autoridad divina a través de la obediencia humana. La vida de Samuel, llena de servicio y sacrificio, preparó el camino para que David liderara con sabiduría y compasión. A medida que David asumió el manto de liderazgo, enfrentó numerosos desafíos que pusieron a prueba su carácter y su fe. Desde las batallas contra los filisteos hasta las luchas internas de su propio reino, David demostró ser un líder que, aunque imperfecto, buscaba la guía de Dios en cada paso. La influencia de Samuel en su vida fue un ancla que lo mantuvo centrado en su propósito divino. Samuel, el profeta que ungió a David, dejó un legado que trascendió su propia vida. Su historia es una de compromiso con la voluntad de Dios y de liderazgo en tiempos de cambio. A través de su vida vemos la importancia de la obediencia y la fe, incluso cuando las circunstancias parecen desafiantes o inciertas. David, bajo la guía de Samuel, se convirtió en un líder conforme al corazón de Dios. A pesar de sus errores y pecados, David es recordado por su arrepentimiento genuino y su deseo de seguir a Dios. La relación entre Samuel y David es un ejemplo de cómo la mentoría y la guía espiritual pueden influir en el camino de una persona. La historia de estos dos grandes personajes bíblicos nos enseña sobre la gracia y la misericordia de Dios. Nos muestra que, a pesar de nuestras fallas, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y que, a través de la fe y la obediencia, podemos cumplir con el propósito que Él tiene para nuestras vidas. La narrativa de Samuel y David también destaca la importancia de la justicia y la integridad en el liderazgo. A través de sus vidas, aprendemos que los líderes deben buscar la sabiduría y la dirección de Dios y actuar con justicia y compasión hacia aquellos a quienes sirven. Al reflexionar sobre la vida de Samuel, nos encontramos con un ejemplo notable de cómo la obediencia y la fe en Dios pueden influir en el curso de la historia. Su papel en la unción de David como rey resalta la soberanía divina y la importancia de confiar en los caminos del Señor. Que la historia de Samuel nos motive a buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas y a seguir sus mandatos con valentía y determinación. Que recordemos siempre que, al igual que Samuel, cada uno de nosotros tiene un propósito divino en este mundo y que al confiar en Dios podemos cumplir nuestra misión con confianza.